La historia de Adelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se manos. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos al podcast de Hablemos de Terror. El día de hoy, como en las ocasiones anteriores, les traigo un invitado muy especial. Nos acompaña alguien que se dedica al campo de la medicina y que por ahí nos contó que tiene algunos relatos, algunas experiencias que le han tocado vivir a lo largo de su experiencia como médico y a lo largo de su vida. Por lo que quiero presentarles a mi amigo, el doctor Ricardo, a quien saludo. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Aquí presentes. Sí, me dedico a la medicina. Pues en toda la formación de nosotros, pues siempre tenemos algunas rotaciones en algunos servicios y también nos tocan hacer algunas cosas ahí interesantes. Para la gente que no te conoce y si tuvieras, por ejemplo, tus redes sociales o dónde te pueden encontrar, temas de medicina, y aparte me comentabas que tienes un podcast de temas relacionados obviamente a la medicina. Salud y bienestar. Salud y bienestar. Entonces tendrás, si quieres, puedes compartir tus redes o dónde te pueden encontrar. Gracias. Sí, tengo un programa, se llama En el Consultorio, en el grupo Río o R&O. Ahí salimos todos los miércoles a las 9 de la mañana. Yo soy especialista en medicina del deporte y actividad física, entonces tengo una clínica de rehabilitación deportiva, rehabilitación de lesiones, en la calle Tanganzuan 250, en Félix Ireta, y también estamos en la Universidad Vasco de Quiroga, ahí en el área de medicina del deporte. Ok. Todo esto es en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán. Para los que nos escuchan aquí en Morelia y por ahí les gusta mucho el deporte y se les pasó algo a su rodilla, aquí está el mero con el doctor Ricardo, es con quien pueden atender eso. Y sí, como él me comentaba, como comentaba, como médico en tu formación, pues les toca muchos años de estudio, pero aparte hay dos variantes ahí. Una es el servicio y otra es el internado. Sí. Corrígeme si me equivoco, en el internado lo haces, puede ser en la misma ciudad, en una institución médica de aquí de tu ciudad o algo por el estilo, y el servicio es en el que te mandan a un pueblo, ¿o es al revés? No, es así. El internado es hospitalario y el servicio es comunitario. Estamos ya aterrizando el conocimiento en campo, en el servicio social, y en el internado estamos complementando toda la preparación académica. Yo creo que muchos se han de preguntar, ya cuando están escuchando que estoy hablando con un médico, lo primero que se les ha de venir a la mente es: entonces has estado en hospitales de noche. Por supuesto. Y seguramente te ha pasado algo o no. ¿Hay algo que te haya pasado algún día en un hospital? Sí, bastantes cosas. Bastantes. Sí. Ok, entonces, ¿qué te parece si nos cuentas? Bueno, primero tengo que hacerte la pregunta obligada. Antes de hacerte esta pregunta, los invito, recuerden que si todavía no nos siguen en el canal de YouTube, pueden hacerlo. Hablemos de Terror, estamos en YouTube. Si nos están escuchando en cualquier plataforma de podcast, estamos en Spotify, Apple Podcast, Spreaker y todas las que se les ocurra, probablemente ahí estemos. Por favor, si les gusta nuestro contenido y quieren que hagamos más parecido a esto, déjenos sus comentarios, su like, compartan y sobre todo suscríbanse. Pregunta obligada. Hay gente que le han pasado cosas y aún así no cree. ¿Tú crees en lo paranormal? La realidad es que yo desde pequeño, perdón que vaya a... No, sí, así, desde niño. Sí, yo desde niño he tenido algunas cosas que no me explicaba. En realidad no soy una persona miedosa, pero hubo un tiempo como que sí tuve mis dudas y mis temores, ¿no? Sobre todo en la infancia, porque mis hermanos tenían esa costumbre, sobre todo mi hermana,
de asustarme. O sea, se escondía y ahí me salía y esas cosas. Entonces, siempre que me pedían un favor, al yo ir solo y que la luz estaba apagada, pues no me gustaba ir. Entonces empezaron a sucederme algunas cosas, de lo cual como que empecé a hacerles frente con el paso de la edad y se me quitó un poco el miedo. No digo que soy Juan Charrasqueado, ¿verdad? Pero en realidad sí soy como que sí le hago frente. Entonces creo que por eso me han pasado cosas, sin jugarle al valiente. Yo creo que hay energía viva y hay energía que se almacena. Es imposible decir que algo se desvanece nada más porque ya no lo vemos. Entonces yo considero que si a eso se le llama paranormal, pues sí creo en eso. Ok, entonces, ¿qué te parece si antes de que tú nos cuentes lo que te pasó, te voy a platicar pues esta es anécdota personal y también alguien ya me había enviado. Aquí en la ciudad de Morelia hay un hospital que, bueno, había uno en la Torre del IMSS donde pues decían que asustaban mucho. Sí, la Clínica 80. La Clínica 80 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero yo te voy a platicar de si no me equivoco, habitación 207 del Hospital Memorial. Okay. Aquí en la ciudad de Morelia hay un hospital que se llama Memorial. Y en alguna ocasión, para el nacimiento de mi hijo, me tocó en plena pandemia. El hospital estaba, pues el acceso era muy limitado, entonces casi no había gente ahí. Y sobre todo, pues no había ni visitas ni cosas por el estilo. Y me tocó pasar, mi hijo nació un sábado a las 2 de la tarde. Y si no me equivoco, salimos de allá hasta el lunes por ciertas complicaciones. Platicando con las enfermeras, les hice la pregunta, así el morbo, luego, no. Oye, ¿y aquí no las asustan y pasan cosas? Sí, fíjate que en esta habitación dicen que pasa esto y todo. Y le dije, bueno, ¿y a alguien le ha pasado que me diga, o sea, que me cuente que no sea un dicen? Y me dijo, sí, el turno de la tarde va a llegar la enfermera tal. Y bueno, llegó. Y ella me platicó que en esa habitación, te digo que creo que es 207, hay un sofá. En casi todas las habitaciones de ahí está la cama del paciente y un sofá. Y este sofá, seguido, se estaba balanceando solito. Porque, al parecer, en ese sofá, un paciente hacía muchos años, era una señora ya de avanzada edad, estaba, por la razón que tú me digas, internada. La sentaron ahí un rato y falleció en el sillón. Pero esta señora o la familia alegaron que hubo una negligencia médica, una confusión de los medicamentos, y por eso la señora falleció de un paro cardíaco, porque no había ido a eso. O sea, vamos a suponer que fue a que le cosieran una herida o algo por el estilo, y en el medicamento se confundieron y le dio un paro cardíaco. Entonces, según esta enfermera, sí, me dice, yo la he visto. O sea, en alguna ocasión entré a la habitación y se veía, y estaba ahí la señora, y la mecedora estaba así moviéndose, y veías a la señora, y en lo que como que limpiabas los ojos para ver si lo que estabas viendo era cierto, ya no la veías. Pues esa habitación estaba vacía para cuando yo estuve ahí. Y en la noche dije, voy a aprovechar que en la noche solo está una persona como dando rondas, a la cual ya le había dicho, oye, ¿me das chance? Y me dijo, no. O ve, pero no estés grabando y esas cosas. O sea, ve, asómate y te regresas. Aparte, pues tenía al niño, ¿no? Y mi esposa. Por eso es que no tengo la evidencia, y aparte no me pasó gran cosa. Pero sí fui a esa habitación, que no sé si así sean en los hospitales en todos, pero cuando la habitación no está ocupada, la puerta está abierta. Es como para que sepan que no hay nadie ahí. Entré, vi el sillón no se movió, no vi ninguna señora ni nada. Lo que sí es que cuando me empecé a acercar al sillón, la puerta se empezó a cerrar detrás de mí. Quise creer que había sido el aire, pero la verdad es que
pues en los hospitales no siempre están las ventanas abiertas por obvias razones y menos en ese momento por el tema del COVID. Pues estaba más aislado todo el asunto, ¿no? Me di la vuelta, o sea, empecé a escuchar, me di la vuelta, vi que la puerta estaba a punto de cerrarse y salí corriendo. Me han pasado muchas cosas, pero en hospitales, esa es como la única que yo medio te puedo decir que algo me pasó, que sé que mucha gente podrá decir, no, es que eso no es un fantasma, ¿no? A lo mejor sí era el aire o algo por el estilo, pero la puerta llevaba todo el día abierta y solo cuando yo crucé la puerta se empezó a cerrar. Esa es mi breve historia de hospital. A mí siempre me han dado miedo los hospitales. Yo supongo que tú tendrás mejores historias que la mía, pero cuéntanos y siéntete en la libertad de contarnos de si te pasó algo de niño, de adulto, adolescente, en el tema de médico o no. Como tú quieras contarnos, cuéntanos algo bueno. Sí, pues tengo bastantes historias. Desde chico, como te comentaba, había situaciones que me sucedían. Realmente nunca he desarrollado algo. O sea, no me he dado a la tarea, no me interesa. Porque tengo algunos familiares que les gustan estas cosas de lo esotérico, las limpias y todas esas cosas. Entonces, son como muy creyentes, pero hacia lo sano. Entonces, en lo específico había una tía que en paz descanse y yo le platicaba algunas cosas y me escuchaba y le decía a mi mamá, es que él tiene como ese ojo que nosotros no, porque él como que siente esas vibras. Y yo de hecho, cuando yo llego a un lugar, desde siempre, como que hay algo que siempre me tiene alerta y hay veces que no me aparece, es decir, cuando llego a un lugar y todo está bien, las personas están como que dentro de lo normal, sí lo detecto. Para mi formación cultural, porque pues bueno, la escuela es cultura, no la formación personal en cuanto a mi estructura de pues todo lo que he vivido hasta el momento, pues no me lo permite, ¿no? Desarrollar. Y obviamente yo en las cosas de las limpias, eso nunca me he metido, ni me interesa, ni creo en eso, ¿sabes? Pero en la otra parte, la energía, sí, porque mi esposa a veces me dice, oye, es que tú como que en ese sentido con esta persona cuando dices, ojo con esto, ojo con aquello, nunca te equivocas. Y no es que yo esté todo el tiempo así alerta, ¿no? Pero siempre hay algo, siempre hay algo que me dice. Entonces, había veces que mi papá era médico y mi papá trabajaba y era una persona también que no le tenía miedo a nada. O sea, era impresionante. Ahorita te voy a platicar una historia con él. También ya mis papás fallecieron ya los dos. Y pues mi papá trabajaba afuera y mi mamá, pues somos 5 de familia. Entonces, pues siempre activa para arriba y para abajo. Y yo desde que me acuerdo siempre he sido de hacer siesta en la tarde. Porque porque no me cuesta trabajo levantarme temprano. Realmente yo eso, desde siempre, yo era el primero en levantarme y lo hacía hasta a veces porque a veces en nuestra historia ochentera, noventera, pues había 1 o 2 televisiones en casa, ¿no? Sí, claro. Y te levantabas primero porque yo era el más chico, pues para ganar la tele, ¿no? Entonces mientras desayunaba veía las caricaturas. Y me acuerdo muchas veces que en esos inters, de que por alguna razón me quedaba solo un rato, que por alguna razón me tocaba bajar y yo estar desayunando solo y viendo la tele, pues escuchaba muchas cosas. Pero no les hacía caso. O sea, era como, pues es que está más gente. O sea, seguramente bajó mi hermano o mi hermana ya se escondió para asustarme. Entonces no les hacía caso. Y hubo bastantes días y bastantes ocasiones donde realmente sí estaba solo, pero como yo siempre tenía el chip de que mi hermana andaba ahí, o mi hermano, o esto, o mis hermanos, o mi mamá, pues no le hacía caso. Y había un sonido muy particular en la casa donde yo crecí con mis papás, en la Molino de Parras, enfrente justo de la hacienda Molino de Parras. Okay.
también tengo otra historia. Que se escuchaba una canica, pero así de que la dejas caer de muy alto y empieza tac, 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 tac. Yo no le ponía atención porque decía, pues está mi hermano, ¿no? Hasta que un día ya dije, no, pues no está mi hermano, sí estoy solo. Pero me daba mucho miedo ir, ¿no? A ver qué estaba pasando. Hasta que empecé a escuchar tacones después. Ya es las chicas cuando se están arreglando y corren para acá y se mueven acá, abren, cierran y esto. Igual, se escuchaba, pero nada más yo lo escuchaba. ¿Más o menos qué edad tendrías? Como unos 8 o 9 años. Ok. Entonces hubo varios días en los cuales por alguna razón me quedaba solo en casa. Y pues ya fui estaba viendo la tele, caricaturas, distraído, y empecé a escuchar la canica. Y la canica siempre se escuchaba acompañado de los tacones. Empezaba la canica y era tac, 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 tac. Entonces fue así como que no me quedé con la situación y dije, le tengo que hacer frente, porque entre más temor me daba, como que los ruidos eran más largos. Hasta que lo empecé a confrontar. Sí, yo no sé nada de cómo trabajar las energías, ni mucho menos. Nada. Pero sí fui, ¿qué pues quieres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Y iban abría las habitaciones y pues nadie, absolutamente nada, todo en su lugar. Nunca encontré una canica. De hecho, pues nosotros fuimos muy interactivos con mis hermanos porque vivíamos a una cuadra del Secufit. Y pues no éramos de juegos estáticos. Éramos de fútbol, básquetbol, correr, trepar. Imagínate, jugábamos en las escondidas en el Secufit. Todo ese terreno pues era correr y correr y correr. Entonces la realidad es que esos juegos estáticos ni siquiera había canicas en la casa. ¿Sí me explico? Entonces ahí fue como que pues yo no entendía, y la verdad pues ahora en retrospectiva lo pienso y pues tal vez éramos demasiados y había demasiados en una energía en movimiento constante que se almacenaba algo. O había también pues alguien ahí que ocupaba ayuda, que pues nunca supimos, o yo nunca supe. Yo de ver, nada. Pero de escuchar en ese momento muchas cosas así. Y pues esa fue como que de las cosas que yo me acuerdo que de chico empecé ahí a detectar, a observar, a sentir, porque sí me da esa sensación. Pero, perdón que te interrumpa, Sí. dices que solo tú, ¿cuántos hermanos me dijiste que son? Somos 5. 5. Y de los 5, solamente tú escuchabas. Sí, porque yo no recuerdo así que mis hermanos, o tal vez nunca ha sido un tema de conversación, pues somos puros médicos. Nunca ha sido un tema de conversación respecto de, inclusive mi mamá o alguien que me haya dicho, no, aquí en la casa vi o sentí o esto. Digo, mi hermano sí nos platicó una anécdota, pero fue así como aislada. Ok. Nunca más se ha tocado el tema. Y esto es cuando estás más niño, y es como de las primeras cosas que aunque le hiciste frente y no, hoy en día no crees, no que no creas, sino que tienes tus reservas en algunos temas. Sí. Sin embargo, desde ahí como que ya algo te decía, Sí, aquí hay algo más. Claro. O sea, debe haber algo más porque no es normal la canica. Y fíjate que el tema de la canica, hay un relato en el canal que me mandaron y pasaba lo mismo, era una canica que se movía. Normalmente cuando es un juguete lo que se mueve, se asocia con el alma de un niño. Eso a veces así se dice, obviamente, ¿no? O sea, puede que no sea cierto. Pero bueno, ya no te interrumpo, sigue. Sí, ¿no? Y pues bueno, nosotros somos de la colonia Molino de Parras. Y la colonia Molino de Parras, en ese tiempo, te estoy hablando 90s, inicio de los 90s, yo soy de 1984, entonces para los 92, 93, pues ya estaba en esa edad promedio. Y se estilaba que los chicos de ahí hacían sus grupos
con los de mayor afinidad y íbamos a trabajar al Panteón Municipal el día 1 y 2 de noviembre. Pues ayudando ahí a acercar el agua a las señoras, a retocar las letras de las tumbas, a limpiar las tumbas, prácticamente haciendo mandados y ahí llevando la pintura para eso. Entonces te digo que sí tengo bastantes historias. O sea, de niño ya ibas al panteón. Sí. Desafortunadamente mi familia paterna pues ha sido una familia que pronto vimos pérdidas con mis abuelos. Yo tenía 9 años cuando fallece mi abuela paterna. A los 2 años fallece mi abuelo paterno. Y fue así como que mi papá tenía el hábito de por lo menos el domingo ir a hacer las tumbas, o sea, limpiarlas y las flores cambiarlas, quitar el agua encharcada, esas cosas. Entonces sí teníamos como esa tradición. Y anteriormente a ello, pues nosotros con amigos y con mis primos íbamos a lo de las tumbas. Para un niño de 9, 10 años, ganar 150 pesos al día. Muchísimo. En los 90s, pues era muchísimo dinero, sí, claro. Exacto. ¿Y qué te pasó ahí? Iba con un primo que, por cierto, es un tipo, ya somos adultos en todo el esplendor de la palabra, pero es un tipo miedosísimo. O sea, a él no le puedes contar una historia de este tipo, él no puede saber que algo sucedió ahí porque se asusta. O sea, él mejor se va, evita siempre esa situación. Y es porque tal vez a él pues maneja de diferente o sea muy perceptivo, porque también le han pasado cosas, él me ha platicado, ¿no? Bueno, entonces justo nos contratan, nuestro primer cliente del día fueron unos sordomudos y querían que limpiáramos una familiar, una gaveta familiar, ¿será el nombre? ¿Donde metes cenizas o...? No, de féretros. Ah, ok, sí, es sí, una familiar, una urna. Sí. No es urna, sí es como gavetas o algo Ajá, sí. Entonces, de esas que parecen casitas. así. Como mausoleos. Exacto. Y fue en la zona 1 del panteón, es decir, en la zona más antigua. La más vieja. Y para esto, pues ya me dice, pues uno de ellos hablaba, sí tenía, o sea, sí hablaba y escuchaba, pero hablaba el dialecto, ¿no? Sordomudos, el lenguaje de señas. Y nos empieza a decir, oye, es que ocupamos que pues le limpien abajo, en lo que nosotros vamos por flores y regresamos. Aquí va a haber uno de nosotros, pues para si ocupan algo, pues nos hablen. Y me da risa porque nos dejaron a un sordomudo Para hablarles. para hablarle. Y bajamos. Y pues mi primo miedosísimo. Entonces yo me puse a limpiar, a sacudir, a barrer dentro de las gavetas. A ver, aquí, cuando dices bajamos, ¿te refieres a que está como la casita esta y hacia abajo estaban escaleras? O sea... Sí, había un cubo y bajamos. Y el cubo pues estaba sellado. O sea, no se veían las tumbas ni nada. Sí. Estaban Es que nada en más el como- municipal de aquí no sabía yo que tuvieran este tipo de... Para bajar. Sí, Para bueno, bajar. es así. Era como de 9 lugares. O sea, era Muy grande. Sí, o sea, estaba profunda. Entonces, pues ya mi primo se bajó conmigo y le dije, bueno, pues hay que echarle agua, pues, si no el polvo nos va a irritar. Ya le empezó a echar agua a él y todo, y se nos acabó el agua y yo estaba barriendo y le digo, pues salte para que traigas más agua. Como te digo yo, la verdad, esas cosas, siempre he tenido claro la muerte y la vida, ¿no? Y a mí siempre mi papá, que ahorita te platicaré alguna anécdota con él, pues decía, hay que tenerle miedo a los vivos, porque si alguien te puede dañar es un vivo. Digo, de lo demás, energías negativas y esas cosas, pues no te sé decir los ataques y eso, porque realmente pues no es algo de lo cual pues uno anda ahí metido, ¿no? Entonces mi primo sale y nos cerraron la puerta. O sea, Él. cuando él va subiendo la escalera se escucha ¡pac!
que se cierra la puerta. Entonces mi primo entra en pánico porque, como te digo, miedosísimo. O sea, de personas que entran en pánico porque literal no saben manejar las emociones en ese sentido. Empieza a gritar y pues el tipo afuera, sordomudo. No escuchó. Nada. Y le digo, grítale con las manos. Pues no se escuchaba. Y entró en pánico. Pero justo, yo no sé si fue verle cómo se estaba poniendo, porque él era así literal de que no puedo respirar. Entraba en pánico. Por hacerle caso a él o esto, pues empezó a escuchar y se empezó a sentir una vibra fea. O sea, bajó la temperatura dentro de la situación esta de donde estábamos, horrible, porque realmente 1 y 2 de noviembre por lo regular son días soleados. O sea, yo no recuerdo así un día que haya estado nublado. Digo, seguramente se ha de haber habido, pero yo así. Soleados, el sol a plomo. No cálido, pero el sol a plomo. O sea, no hacía frío. Y más bien entre sol y viento, pues otoñal, ¿no? Entonces, pues bajó horrible la temperatura. O sea, veíamos el vapor. O yo no sé si él, ya platicando tal vez ahora con él ya con más a lujo de detalle, él tenga alguna otra observación, pero como se puso así, yo me enfoqué en él. Se tardaron 4 o 5 minutos en lo que llegó el otro chico, que era el que sí escuchaba y hablaba. ¿Qué estaba pasando? La persona que nos estaba esperando no se dio cuenta que se cerró la puerta, pues obviamente no escuchaba, pero en realidad la puerta no tenía seguro, es decir, no tenía chapa. La puerta era de candado. No la pudo abrir, ni yo la pude abrir. O sea, mientras él subía la escalera para salir, ¡pum! Se azota la puerta. Sí. Se pone en pánico, pasa esto, y ustedes pues estaban gritándole y el pobre sordomudo pues no los escuchaba. Intentaron abrir. Intentamos abrir. No la podían abrir a pesar de que no tenía chapa, solo un candado. Sí, o sea ¿alguien le puso el candado? ¿O? No tenía ni candado. O sea, es decir, son de las puertas que sí unen, pero tienen como una solera con un agujero. Ajá, para poner ahí el candado. No tenía pasador ni chapa con la cual se pudiera cerrar. Tenía un tope para que la puerta no pasara y obviamente se quedara bien cerrada. Ok. Pero pues yo la empujé y la jalé y de ninguna de las dos formas pude abrir. Y obviamente él, una persona en pánico, pues hace de todo, ¿no? O sea, le empujó con mucha fuerza y la jaló con mucha fuerza y no pudo abrirla. Cuando él sintió esto, empezó, no puedo respirar, es que me falta el aire. Entonces yo me acerco a pues ayudarle. Yo no sabía nada, pues estoy diciendo 10 años, nada de medicina. O sea, yo era como que tranquilo, que todo iba a estar bien. Y fue cuando yo empecé a percibir esa situación de que bajó la temperatura. Y tal vez algo se nos estaba manifestando, pero yo no hice más caso, ¿sabes? Total, ya nos abren y le digo al chavo, es que se cerró y se puso mal, le dio miedo esto. Terminamos de limpiar, o sea, volvimos a bajar. Terminamos de limpiar. Pues ahí quedó ese tema con esa tumba. ¿Nunca supiste realmente qué pasó? Realmente no. Solo conjeturas tuyas. Sí, tal vez se atoró la puerta al momento de que la jaló con tanta fuerza y se bloqueó. Y ya que la jalaron con la bisagra, pues que solamente es de una, tal vez se desbloqueó y fue lo que pasó. Pero no sabemos porque tampoco fue que hicieran tanta fuerza. O sea, la jalaron y abrió. Entonces, ese fue un año de trabajo ahí en el panteón. Y al siguiente año, ya que íbamos a salir, era la última, así chambita, ya estaba, ya ves que hace viento, cierran el panteón a las 7. Ahora ya cambiaron la dinámica. Me parece que ya cierran más tarde porque ya ves que hasta ponen un mercadito y antes no hacían eso. Sí, de hecho ya hay recorrido nocturno y hacen más cosas. Exacto, antes cerraban a las 7 ya que empezaba a bajar el sol, que todavía se veía con la luz del sol y ya empezaban a cerrar, ¿no? Sacaban a todos y hasta el día siguiente. Entonces, precisamente iba con otro primo
y más grande. Y un señor nos alcanza ya para salir por la parte de CEU. Sí, para los que no conocen este cementerio, abarca toda una manzana y hacia su espalda, vamos a decirlo así, está el campus de una universidad muy, muy grande y colinda, o sea, digamos, está entre esa avenida de la universidad, una avenida principal que es Calzada La Huerta, que no tiene ni accesos ni salidas por esa avenida, y tiene la entrada principal que está sobre pues es una calzada, de hecho, ¿no? También es una calzada. Y lo que tú te refieres es que esto es al fondo. O sea, digamos, entrando por la entrada principal, al fondo del cementerio es lo que colinda con CEU, que es Ciudad Universitaria. Sí, de hecho, a nosotros nos quedaba muy lejos esa salida, pero era la salida viable porque ya por el tiempo ya no nos daba para cruzar. Y pues, si tú te aventurabas a cruzar el panteón para salir por la principal, corrías el riesgo de que te cerraran. O sea, realmente pues no les importaba pues a los de seguridad. Ellos lo hacen pues con la finalidad de que la gente sí se salga, ¿no? Y que no hagan ahí cosas raras o vandalicen los altares y estas cosas, ¿no? Entonces, ya para salir nos alcanza un señor. Yo nunca le vi la cara. O sea, yo iba pegado a la barda y hacia las tumbas iba mi primo. Entonces yo cuando volteé, el señor se voltea. Un señor vestido de vaquero. Me acuerdo, cinturón blanco, botas blancas, tu tejana blanca, pero su camisa y su pantalón negros, ¿no? Un señor robusto. Pues hablaba como cualquier persona, ¿no? O sea, no había nada raro en su... Y nos dijo, hey, chavos, échenme la mano, ayúdenme a limpiar mi tumba. Así nos dijo, eso sí me acuerdo bien clarito. Dice, les pago lo que quieran, pero como ya llegué tarde, ya no alcancé a limpiar mi tumba, entonces, porfa, no, échenme la mano. Y le dice mi primo, pues, le vamos a cobrar unos 200 para los 90, pues era una lana, ¿no? Sí, claro. Sí, lo que quieran. Pero literal, o sea, se dio la vuelta, por eso yo no le vi la cara. Yo nada le vi la parte, así su vestimenta y su pelo negro, cortito, pero caminaba rapidísimo y se iba metiendo entre las tumbas, o sea, literal, donde no tienen sus monumentos, que son tumbas, pues literal, el montón de tierrita o sea, la parte... Sí, sin lápidas, digamos, Exacto. Solamente lo que es el montículo de tierra con una cruz improvisada, a veces inclusive de madera o a veces de herrería y demás. Sí. O sea, iban atravesando, digamos que ahora sí por todo el terreno. Exacto, sí. Y pues ahí íbamos siguiéndolo y había un gigante, un árbol, dio vuelta a la derecha y lo perdimos. Entonces dice mi primo, no, vámonos. En ese momento nos dimos media vuelta y a correr. Y te estoy hablando de que mi primo, mayor que yo, tiene pie plano. O sea, es torpe para lo rápido. Entonces, no, yo lo rebasé porque en ese momento yo sí, o sea, la verdad, sí me dio miedo. O sea, fue así como pues un chavillo de 10 años, como que, pues, ¿qué pasó? Y me dice que mi primo pues es más grande que yo, como 5 o 6 años. Y me dice, no, vámonos. Nos fuimos. Yo lo que me imaginé de primera instancia no fue un fantasma. La realidad es que no fue eso. Yo lo que me imaginé fue, nos quiere robar el dinero que traemos, ¿no? Porque te dan moneditas. Por ejemplo, tú le acercabas el agua, le ayudabas a cargar su agua a las señoras grandes. Te daban que un pesito, 2 pesitos, 5 pesitos en monedas. Entonces sí traíamos muchas monedas, ¿no? Pocos billetes. Y eso fue lo que primero pensé cuando él me dijo eso. Ya que salimos del panteón, en aquel tiempo todavía no estaba el camellón de la parte de CEU, de la parte que hablas, de la parte de atrás. Estaba construido, nada más estaba parejo los 2 carriles y todavía la parte de la salida de atrás del panteón estaba todavía pues, de tierra, como sí, era. Sí, todavía no está pavimentado. Exacto. Y así como está hoy, que es una avenida principal y así. Exacto, y ya se ve bonito y todo, ¿no? Le quitó lo tétrico esa parte. Y pues salimos y ya
pues yo hasta que vi que ya venía cerca, pues me paré y ya empezamos a caminar y justo en la siguiente esquina había una tienda. Entonces me dice, vamos a comprar un refresco, pero no hablamos nada en ese trayecto y pues estoy hablando de una cuadra inmensa, ¿no? Sí, sí, es muy largo. Y no hablamos nada, en lo que nos recuperamos el aliento. Y agarra un refresco y me dice, agarra uno, lo destapa y me dice, ¿tú qué piensas? Y yo le dije, pues nos quería robar. Y dice, no, yo ya no lo vi. Y le digo, pues que yo nunca le vi la cara, ¿tú le viste la cara? Y dice, no, tampoco, o sea, nos habló, nos dijo, pero todo rápido y se volteó a seguirlo. ¿Qué pasó? ¿Qué era? ¿Qué sucedió? Realmente no te sé decir. Tal vez hasta si poníamos atención, nos llevó a su tumba y quería que lo... Pero precisamente lo que te decía, nos llevó a una sección de tumbas olvidadas, ¿sabes? O sea, no había altar, no había... Porque tú sabes que hay tumbas pues que de repente es de gente que muy longeva, que ya no tiene mucha familia o que no tienen el hábito, ¿no? de visitar a sus difuntos en esas festividades. Ahorita, o sea, es como razonar lo que pasó, por qué fue, no sabemos. No sé, más bien. Es que si me preguntas a mí ahorita con lo que me contaste y todo, yo le voy más a que si era un fantasma, un espíritu, una entidad que quería no ser olvidado o que realmente estaba olvidado y los vio a ustedes ahí arreglando tumbas y dijo, oigan, ¿me pueden ayudar a mí? Porque como tú mencionas, te dijo, mi tumba. Así es. Obviamente está la teoría, la parte que tú creíste al principio de que los querían robar, pero en defensa de la época, en los 80s, 90s, tú podías salir caminando en la tarde, en la noche, y digamos que la posibilidad era 1 a 100 o 1 a 1000 que te asaltaran. Sí. Hoy no. Hoy un niño en la calle, 10 años, que sabes que anduvo pidiendo monedas y eso, es muy probable que lo estén blanco. siguiendo. Sí, es un blanco, exactamente. Sí. Pero en esa época no. No, Y menos adentro de un cementerio, un panteón. exacto. No. En realidad, como tú dices, era una época muy segura. La ciudad era... Tranquila. Sí. Digo, en todos lados, ¿no? Pero sí, definitivamente como éramos nosotros, pues eran otros tiempos donde los papás te daban mucha libertad. Pues realmente andabas en la calle jugando. Como te decía, yo crecía a una cuadra del Secufit, o sea, se hacían las retas y andabas solo. Te movías con tus séquito de 10 chiquillos de tu edad y ahí andabas para todos lados. Entonces, pues tenías calle. Llegaban a pasar una que otra historia, ¿no? De estas de las que comentas y por eso de repente sí te ponías alerta, ¿no? Claro. Y yo justo en el previo de la charla te decía que yo siempre tenía esa parte del foco. Cuando algo no me gustaba, siempre me ponía muy alerta, ¿no? Y justo me entró con este señor el foco de la atención, porque su vibra era rara. Yo no sentí feo, ni sentí así, sentía desconfianza, ¿no? Ok. No sé. ¿Quién sabe qué habrá sido, no? Sí, eso siempre me he cuestionado y yo, pues, como te decía, por hábito visitaba tumbas, el panteón y justo lo que te iba a comentar que en una de esas pasé por la zona y volteé y así puse atención. Son tumbas olvidadas. Yo no volví a ver a esa persona, o sea, así tal cual, no, te mentiría. Y sí es... Hay muchas historias. A mí sí me han contado muchas historias y a mí eso sí no me ha pasado, pero de los relatos que me han enviado, sí recuerdo que en una ocasión me enviaron uno en el cual una persona, Noche de Muertos, que era un periodista que lo mandaron a hacer la nota, un periodista de la Ciudad de México, lo mandaron a hacer la nota a uno de los panteones de aquí de Michoacán, cementerios, y él estuvo charlando y conversando con una persona y llegó o sea, digamos que lo entrevistó casi,
Y le contó que él había sido una mala persona, inclusive le dijo que se dedicó a robar y cosas malas y sentía feo que su familia lo fuera a olvidar y cosas por el estilo. Y de pronto este periodista se va por un café ya ves que es muy común que te venden café de olla. Sí. Se fue por un par de cafés de olla, regresa a donde estuvo platicando todo el tiempo con era un muchacho, si no me equivoco era 20, 30 años cuando mucho. Regresa y no lo ve. Y él viene con 2 tacitas, porque te las venden inclusive en tazas de barro. Regresa y está ahí pues buscándolo, ¿no? Así, ¿qué hubo? ¿Dónde quedó? Están ahí unas personas paradas ahí como arreglando la tumba esa. Y llegan y él les pregunta, oiga, fíjese, un muchacho delgado, alto, tez blanca, ojos algo verdes. O sea, les dio la descripción física. Y se le queda viendo y dice, ¿cómo se llamaban? No, pues creo que me dijo, vamos a ponerle Raúl. No, pues Raúl, estuve platicando aquí con él y todo, y que la familia se quedó así, pero... Pasmada. Sí, pasmada. Le dicen, no, es que Raúl es nuestro hijo. Le enseñaron una foto y él les dice, sí, yo estaba ahorita platicando con él, me estaba diciendo que él hizo esto, lo otro, aquello, y que tenía miedo de que cuando se muriera, no, nunca mencionó cuando se muriera, sino que tenía miedo de que lo fueran a olvidar. Porque donde estaban, la tumba estaba así como tú dices, descuidada y vieja. Y por alguna extraña razón su familia ese año sí decidió ir a visitarlo y arreglar todo. Y estaba hablando con los familiares de este muchacho. O sea, técnicamente habló con un muerto. Sí. O sea, como esta historia hay cientos, ¿no? O sea, obviamente habrá quien se las invente. Sí, claro. Y habrá algunas que sí son Sí. verídicas. Como te decía, tengo bastantes. Entonces, pasa... La primera persona que fallece de mi familia paterna fue una prima de 9 años. De la historia de los 90s, ¿no? Del tumor inoperable cerebral, que hoy, bendito sea Dios, ya casi todo se puede resolver de alguna u otra forma. Desafortunadamente fallece. Fue mi primera impresión con la vida real, con el saber perder y saber sobrellevar un duelo y observar muchas cosas tristes. Se almacenó mucha energía sobre la muerte de mi prima, porque yo recuerdo que ella ya le habían prohibido que comiera dulces y esas cosas, ¿no? Que un niño de 9 años pues normalmente consume. Yo era más chico que ella. Ella es de la edad de mi hermana mayor, entonces estamos hablando que es 4 años mayor que yo. La verdad no recuerdo exactamente qué edad fallece. Tal vez yo tenía 9 y ella 11 o por ahí, o al revés. Digo, no al revés de que yo fuera mayor, sino por ahí. Sí, más o menos un estimado. Se almacenó mucha energía triste. O sea, yo sentía horrible, ¿sabes? Entraba a la casa de mis abuelos paternos y se sentía una vibra muy triste. Yo nunca la he visto, nunca la vi. No se me olvida su cara, su forma, su todo. O sea, ella como niña no se me olvida. Jamás. Y más porque jugábamos entre primos y yo le decía, ándale, cómetelo, yo te echo aguas. Y sentí muy feo porque la última vez que jugamos a eso, a la comidita y esas cosas con dulces, se comió el dulce y cuando nos dieron de comer se vomitó horrible. Entonces sí estaba llorando y súper asustada, y yo pues más. Pero yo nunca me atreví a decir que yo le había que le habías dado dulces. Sí, que le incité, ¿no? Pero es que era muy feo que nosotros jugando y ella viéndonos, ¿sabes? Entonces yo sentía feo. Pues, los niños, tú sabes que son empáticos totalmente. O sea, no hay niños, bueno, casi la mayoría de los niños siempre van a reclutar gente que se acerque a jugar, ¿no? Entonces, bueno, pasaban muchas cosas raras en la casa de mis abuelos paternos en ese tiempo. Te digo, yo nunca vi a mi prima, nunca nada. Fallece primero mi abuelita paterna y pues la dinámica era acompañar a mi abuelo paterno, que estamos hablando como tenía como 80 y tantos, y pues
él perdió un brazo en una situación ahí laboral. Solamente tenía un brazo, pues tenía enfermedades ahí. El chiste es que teníamos que acompañarlo en lo que llegaban mis tíos, algunos de mis tíos o mis primos mayores, a quedarse con él en la noche. También a nosotros nos tocaba un rol de quedarnos a cuidarlo. Un día me acuerdo que mi papá había tenido mucho trabajo y me dijo: hijo, quédate con tu abuelito en lo que tus hermanos llegan. Mis hermanos les daban chance de que se quedaran, que llegaran a la casa a las 11 de la noche. Si después de las 11 de la noche ya no llegaban, les cerraban la puerta y se quedaban en la calle. O sea, mi papá era estricto. Era duro. Sí. Y literal, se quedaban en la calle. ¿Y si se llegó a quedar alguno? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero qué le ponía, un candado o qué? Sí, un candado y una tranca. Y hazle como quieras, se quedaban afuera. Se quedaban Bueno, afuera. si iban a casa de algún amigo, ¿no? Sí, de la casa de mi abuelita materna. Ah, ok, sí. Mi Dije, abuelita no creo que se materna quedaran es ahí en la banqueta velando. Sí, no es un bombón. Mi abuelita materna es un pan de Dios. Ok, y entonces ahí... Fuimos, yo me quedo. Te estoy hablando que se sentía una vibra triste y se sentía una vibra rara en la casa de mis abuelos paternos. Mi abuelito paterno tenía una forma de dormirse. Como le costaba trabajo incorporarse, se acostaba, se hincaba en el sillón y en el respaldo del sillón se recargaba y se acostaba del lado donde no tenía su brazo. Y así se dormía. O sea, para él era una posición cómoda. Pues ya. Me acuerdo que estaba viendo siempre en domingo y me fui quedando dormido. Pero me fui quedando dormido porque me empezaron a hacer piojito. Me empezaron a acariciar la cabeza. O sea, sentías cómo te empezaban a... Pero literal, una sensación rica. Sí, de paz, ¿no? Sí, o sea, sí, te sí. estaban acariciando. Sí, y fue así como... pues me quedé dormido y me seguían acariciando la ¿Y cabeza. tu abuelo? ¿Dónde estaba? Cuando abrí los ojos, de repente así como que entré en conciencia y veo a mi abuelito enfrente de mí, acostado, y me seguían haciendo piojito. Entonces, pues volteo y no había nadie. Nadie. Pues sí entré como en shock. Fue así como que no estaba soñando. Obviamente no nací sin pelo. Yo soy chino y tenía mis chinos así de Memo Ochoa. Y pues estaba hasta despeinado. O sea, sí te estaban Sí, agarrando el cabello. Sí. Y fue así como que, pues sí, me ultras mega saqué de onda. Entonces yo lo que hice fue agarró el teléfono y el teléfono era del... Sí, de girar. Pues ya sabes, te tardabas, no sé. Y si se te equivocabas, tenías que volver a empezar. Exacto. Me tardé porque no... O sea, marcaba otro número por otro porque no lo dejaba que regresara al... Sí, en tu desesperación. Exacto. Para esto, entre que quise hablar por teléfono para que mi papá viniera o quien fuera, llegó mi hermano. Yo me iba a quedar con mi hermano ese día. Bueno, de hecho me quedé con él. Pero fue así como, te digo, mis hermanos, pues no es como un tema, esto de lo paranormal para ellos, ¿no? Entonces, igual, ya entramos y ya mi hermano entró y me vio y ¿qué pasó? Porque mi abuelo era muy fuerte de carácter. Entonces mi hermano pensó que mi abuelo me había regañado. Y que Pero estaba dormido, ¿no? Sí, estaba dormido. Ok. Pero cuando tocaron el timbre, mi abuelo despertó. Y ya me dijo, muchacho, ábrele a tu hermano. Y ya fui y abrí. Ya entra mi hermano y me vio en la cara así como, ¿qué pasó? Sí, asustado. Sí, y me dice, ¿qué tienes? Y yo, no, nada. Ah, bueno, vámonos pues ya. Hay que cerrar. Y ya cerramos y nos metimos. La casa... ¿Cómo? O sea, vámonos de... Sí, para adentro pues. Ah, ok, sí, se iban a quedar. Sí, nos íbamos a quedar. La casa, metros más, metros menos, yo creo que ha de medir unos mínimo 30 metros de profundidad. O sea, era Muy un pasillo muy largo. Sí, muy largo. El primer bloque es la cochera, que la casa se va haciendo ancha hacia la profundidad. La puerta principal pues era lo de un carro y poquitito quedaba para que te bajaras, ¿no? Entonces ya nos metimos y yo seguía pensando en eso, ¿sabes? En el piojito. Sí, yo decía, pues ¿qué pasó? Él llegó, se acostó mi abuelo, nos acostamos con mi hermano, me fui quedando dormido ya. No se habló nada nunca del tema.
Hasta alguna vez se lo comenté después. Como te decía, mi abuelo paterno, pues lo teníamos que cuidar, lo procurábamos todos, intentábamos estar todos presentes, cada evento, cada cosa. Pues yo era un niño, éramos muy traviesos con mis primos y cosas así. La realidad es que éramos muy inquietos. Y pues ya hicimos muchas dinámicas con él y todo. Pues llega el punto en que se enferma y fallece. Entonces mi abuelo fallece, si mal no recuerdo, porque esa cronología tengo. Él fallece un sábado en la mañana, o en la madrugada. Entonces su velar fue sábado y domingo. Entonces pues ya lo sepultamos. Y al momento ya de sepultarlo, el día lunes temprano, nosotros, teníamos una rutina con mi abuelo. Si se quedaba alguien más que no fuera de mi casa, se iban temprano ellos y nos dejaban a mi abuelo en la casa, porque nosotros vivíamos una cuadra de la casa de mi abuelo. Nos dejaban, entonces mi abuelo tenía el hábito de tocar 3 veces. Tocaba 3 veces el timbre y ya sabíamos que era él. Pero no se metía a la casa, sino se quedaba en la parte de enfrente, que hay como una banquita, unas cortinas y da la altura precisa de una banquita, y se sentaba en el solecito. Entonces ya nosotros, cuando eran vacaciones, pues obviamente le abríamos la puerta y ya sabíamos que era él. Le abríamos la puerta y todavía se quedaba en el solecito, en lo que mi mamá terminaba de hacer del desayuno o lo que fuera, ¿no? Pues ya, el día lunes pues llegó el momento de que habitualmente él llegaba y tocaba. Pues obviamente no pasó. Nos fuimos al panteón porque mi papá se iba a trabajar. Mi papá trabajaba fuera de la ciudad. Y cuando regresamos, nos vamos bajando del carro y la vecina: oiga, doctor, ¿qué pasó? Le dice a mi papá. Pues vino su papá y estuvo tocando, pero yo pues iba a correr, porque iba a correr al Secofit, y dice, y pues le dije que seguramente habían salido a comprar algo. Dice, bueno, aquí me voy a sentar. Dice, pues yo lo perdí de vista y yo me fui. Pues le comento, ¿no? Para que mande al muchacho a buscarlo, porque a veces pues ya se le iba la onda, ¿no? Y pues se nos perdía. Entonces pues ya, pues mi papá dijo, no digan nada, no sabemos, ¿no? Sí, o sea, la vecina no sabía que ya se había muerto. No, porque todo fue fugaz, o sea, no, yo no me acuerdo de haber visto a ningún vecino que fueran a avisarle, pues nada más fue a los más cercanos, a la familia. La familia, sí. Y como somos un familión, no, la realidad es que pues todo fue ahí ya estar, ¿no? Entonces sí fue así como que, wow. Y tú escuchaste cuando la vecina le dijo que, oiga, vi a su papá, estuvo tocando, pero nadie le abrió. Exacto. Sí, yo escuché. Y fue así como que sorprendente, ¿no? Volver. Por eso te digo, tengo muchas y todavía faltan las mejores. Pero sí, ya bueno, en la cronología, pues mi abuelo fue duro, fue una persona de otra época, obviamente, una persona que nunca nos platicó su historia. No le gustaba hablar de eso, porque yo siempre he sido muy preguntón. A mí sí me gusta que me platiquen la historia de la persona, qué hizo, qué no hizo, dónde fue, dónde anduvo, todo lo que me quieran platicar, ¿no? Y pues él nunca se abrió. Yo no sabía nada de él hasta la fecha. O sea, lo poquito es lo que mis tíos de repente comentan, pero no es un tema, ¿sabes? O sea, fue muy duro, fue una persona muy dura. Entonces me dicen, oye, pues ahora dormíamos mis 3 hermanos, bueno, mis 2 hermanos mayores y yo en una habitación grande, pero llegó el punto en de la pubertad, ¿no? Donde también ellos ya ocupaban como un espacio y yo no me hallaba con ellos porque eran medios gandallones. O sea, mi papá tenía la teoría de que si nos daba cosas a compartir, nosotros íbamos a ser muy compartidos toda la vida. Y no todos pregonan con esa idea, tú sabes. Entonces, pues bueno, llegó el punto en el que ya de repente chocaba con mis hermanos mayores por la edad propiamente, las rebeldías, cosas así. Entonces me dicen, bueno, tú te vas a cambiar de cuarto. Me dejaron solo y pues no había cama. Y mi papá dice, bueno, le voy a decir a tus tías que si la cama de mi papá no la usan, pues que no la den para que tú la uses. ¿La cama de tu abuelo? La cama de mi abuelo. Ok. Y yo dije, pues sí, o sea, pues una cama que me va a hacer, ¿no?
ni modo que se convierta en qué o qué. Porque te digo, yo siempre tuve esa idea, ¿no? De miedo a los vivos. Y justo pues empiezo a dormir en la cama de mi abuelo en mi casa y sentía que me pateaban la cama, que pues ya ves cuando estás dormido boca arriba que tienes tus pies así, cómo se te presionan. Si te presionan las cobijas llega el punto en que te cansa los dedos, ¿no? O que te incomoda. Sentía eso. Sentía como si alguien estuviera sentado en la cama. De repente movimientos. Varias veces me prendieron la luz del cuarto, pero el conector era frágil. O sea, era... Sí, podrías decir que a lo mejor un falso. Sí, que tal vez yo no lo dejé bien. Pues le buscaba miles de cosas. La ventana de mi cuarto en ese tiempo pues es muy grande. Entonces pues, corría mucho viento y de repente yo decía, se movieron las cobijas por el viento. Y después decía, pero el peso que sentí en la cama. Pero no era una sensación de miedo, ¿sabes? O sea, no era algo que yo dije, ay, no puedo dormir porque siento esto y me desperté. No, hombre, yo hasta me volteaba. Me jalaban la cobija, pues la jalaba yo, ya me acomodaba. O sea, como que te digo que empezar a confrontar esas partes fue como algo que me hizo como darle la vuelta, ¿no? Entonces, la chapa no cerraba muy bien. De repente se me abría la puerta. Y por el aire pues se volvía a cerrar, ¿no? Cosas así que yo le atribuyo a eso, que no me pasaban antes de llegar a esa cama. De hecho, hasta la fecha creo que la cama sigue en casa de mis papás, que ahora la habitan mis hermanos, pero pues bueno, ahí en esa cronología, mi papá un día se le pasan las copas y se ponía muy triste. Él era una persona muy extrovertida, entonces el alcohol, en lugar de como ponerlo a nivel de la temática de fiestas, lo empezaba a bajonear, ¿sabes? Sí, se apachurraba. Sí, y se ponía muy triste porque, pues por el trabajo, estar fuera, médico, de repente estaba en eventos y se tocaba irse para andar haciendo su trabajo y esto, pues como que sentía un cierto cargo de conciencia de no haber estado más tiempo, ¿no? Con su gente. Y me acuerdo, la casa duró, no sé, tal vez 1 año, 2 años, o tal vez más, sola. Y nosotros, pues la procurábamos con mis tíos, ir a limpiar, ir a ver que todo estuviera bien, esto, ¿no? Y me acuerdo que esa vez, pues se salió. Pues yo para donde se moviera mi papá, ahí iba, como perro faldero. Entonces, pues llegamos a la casa, abrió, se metió y empezó a llorar, ¿no? ¿A tu casa? O sea, la casa de mis abuelos. Ah, la de tu abuelo. Uh-huh. Y empezó a llorar, empezó así como, pues, entre balbuceos, él, pues, yo creo recordaba momentos y así. Y te digo, la casa, el trayecto está larguísimo. La parte de atrás en ese tiempo, pues, era un corral porque tenían guajolotes, tuvieron puercos, tuvieron así, entonces tenían perro. Entonces estaba descuidadona, ¿no? Y se metió hasta allá, yo andaba con él. Pero justo cuando empezó así como a ponerse más vulnerable él y a balbucear y cosas así, se empezó a sentir una vibra, pues, rara, no fea, rara. Entonces se empezó a gritarles, papá, mamá, por favor, vengan. Pues triste, ¿no? Llorando, pero así literal él metido en su rollo. Y fue así como que, híjole, pues a mí me empezó a dar mucha tristeza, entonces lo abracé y pues ya estábamos ahí y se empezaron a escuchar cómo se abrían las puertas, se cerraban, se movían las cosas. Ya ves cómo truenan los muebles de repente de madera, tac, se escuchaba pero un tronido así continuo, tac, 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 como si estuvieran queriendo mover las cosas, ¿no? Y todo apagado aparte. Fue un rictus ahí eso que él hizo. Tal vez él en su rollo metido, pues no se dio cuenta, no se percató, o tal vez nada más yo lo escuché, ¿no? Es algo que también ya no puedo saber porque mi papá ya no está acá tampoco. Pero sí, pues fue una situación así en esa casa. Ahí sí pasaban muchas cosas. Las navidades, las pasábamos ahí. Cuando fallece mi abuelo, el primer año, en Navidad, estábamos todos que el abrazo y que pues tristes mis tías, ¿no? Llorándole a mi abuelo y a la familia en general, la tristeza que se sentía.
Y el enchufe, bueno, más bien el control de la luz está hasta el inicio. Y te digo, pues, la cocina era la última etapa de la casa previo al corral. Pues se va la luz. Y todos, 12 de la noche en diciembre, pues todo está tapado, o sea, no hay manera de que, pues, tal vez tronó el transformador, ¿no? Una bala, cosas, ya ves cómo se festejaba en ese tiempo. Pues ya un primo y un tío dice, bueno, vamos a ver los fusibles. Sí, el centro de carga. Exacto. Y pues yo voy atrás de ellos con ellos y pues como hicieron el aplanado de la casa y ya estaba colocado el centro de carga, le cayó mezcla y estaba durísimo. O sea, literal te tenías casi que colgar para poderlo bajar. Estaba abajo. Y todos estábamos allá. Sí, o sea, no pudo ser una travesura. ¿No? Y estaba alto. Te estoy diciendo, tal vez yo mido unos 74 y todavía tenía que alzar la mano para bajarlo. O sea, muy raro. En esa cronología, bueno, pasa esa situación. Pues empezamos a hacer oración y todo y se sentía la vibra, que esa misma vibra que yo ya había sentido, ¿no? Como de presencia. Pues ya, se contrató un herrero para que hiciera protecciones porque te digo, esa casa estaba sola y daba justo la barda de atrás y la barda lateral estaba la cartonera de Morelia, que ahora es un fraccionamiento ahí en la calle Michelena. Es Molino de Parras y de frente queda el centro, la Colonia Centro. Sí, ahí por Cuautla. A una cuadra de Cuautla. Entonces, había muchos ruidos, muchos sonidos, muchas cosas, porque pues pensábamos hay gente trabajando todo el tiempo en la cartonera, ¿no? Y no le hacíamos caso. Por eso te digo que esas cosas, pero de repente nos movían. Entonces me dice, mi papá ya va a venir el herrero, no hay nadie más disponible. Por favor, acompáñalo para que le abras y le cierres y le ayudes ahí en lo que se ocupe. Sí, pues ya acompaño al herrero y le estaba platicando estas cosas y el herrero estaba nervioso, o sea, estaba trabajando, pero nada más estábamos él y yo. Y ya me dijo, ¿dónde está el centro de carga para conectar la máquina para soldar? Pues allá. Ok, pues vamos, acompáñame. Y ya fue y conectó los cables, jaló una extensión enorme. Más o menos, para entrar en contexto en cuanto a la geografía de la casa, está la primera etapa que era una cochera, la segunda etapa pues estaba un cancel y entrabas como al recibidor, a la sala, y luego de la sala de mano izquierda quedan las escaleras y del lado izquierdo quedaba una oficinita que usaba mi abuelo para tener sus cosas, sus documentos, cosas, no sé si almacenar ahí alguna otra cosa, ¿no? Porque era muy biznero, él le encantaba el business, comprar, vender y hacía muchas cosas de esas. Lo siguiente era un patio lleno de plantas y un baño completo. El siguiente cuadro era la cocina con 2 cuartos y luego la parte en L de como el abierto, ¿no? Pues ya, fuimos a conectar esta parte y todo y de repente ya empezó a soldar y platicando de una cosa u otra, platicando de nuestra gente que ya se había ido, me estaba platicando de un tío que él conoció, era esposo de una tía y bla, él es muy cristiano y me platicó de Dios y estamos en eso cuando pum, se apaga la máquina. Y dice, yo creo que fue porque la moví. Vamos a ver qué pasó. Y yo, pues vamos. Y ya empezamos a ver, conforme íbamos avanzando, que los cables se veían como arrugados, como si realmente sí, movió la máquina y se jalaron, ¿no? Pues dijo, y sí se desconectó. Lo bueno es que no hizo corto, dice. Sí, pues qué bueno. Y llegamos al cuadro donde está la oficina y ya los cables no seguían. Los cables estaban adentro de la oficina. O sea, en vez de seguir hasta el centro de carga hacia el fondo, Sí. Alguien los desconectó y los metió a la oficina de tu abuelo. Los metió a la oficina de mi abuelo. Y nada más estaban ustedes dos ahí. Nada más estábamos nosotros dos. Y esa puerta de la oficina era de pasadorcito de madera. O sea, si tú estabas por fuera, la cerrabas. Por fuera, si tú estabas por dentro, la cerrabas. Por dentro no tenía chapa, no nada. Y pues estaba con el pasador de adentro.
y había 2 ventilas que daban hacia la escalera, y de las ventilas pues alcanzabas a ver la puerta y el interior. O sea, con la puerta cerrada Y los cables adentro. y los cables adentro. O sea, el resto de la... ¿Pero por dónde pasaban? ¿Por abajo de la puerta? ¿O por... Estaban por debajo de la puerta. O sea, literal, se abrió la puerta, metieron los cables, cerraron por dentro. Como si alguien estuviera adentro. Sí, como si alguien estuviera adentro y los mete y cierra por dentro la puerta. Entonces fue así como de esta persona ya adulta, yo te digo adolescente, y me dice, ¿está alguien? Y yo toco. Ya, ¿quién llegó? Y no sé qué, ya, órale, no sé qué. Ya me asomé, dije, pues para ver si hay un carro, ¿no? Que conocido, tal vez nos está haciendo una broma. No había nadie. Entonces, Qué raro. ya por la parte de la ventila metí un palo de escoba, abrí el pasador, sacamos los cables y dice el herrero, yo mejor vengo otro día. O sea, porque ni era tan fácil cerrarla y... Sí, el pasador de esos de cuadrito, así una cosita así. Sí, de los rectangularcitos Sí, así. Exacto. Y sin perilla, porque precisamente era para evitar que alguien le pusiera y se cerrara y ya no se pudiera abrir, ¿no? No tenía perilla más que el de afuera. El de afuera sí tenía la perillita que se aprieta y da el seguro, ¿no? Entonces, pues ya lo pudimos abrir, sacamos los cables. Estoy hablando que eran tipo 5 de la tarde, 5:30. Y el herrero dijo... Dijo, no, otro ya, día. Sí, vengo en la mañana. Pues ya, él fue ya después en la mañana. Ya no supe el contexto de qué sucedió ahí con él después, pero sí se sorprendió, iba muy sorprendido. Él dice, yo había ido a lugares, pero jamás había pasado así algo tan marcado. Sí, que te decían que se escuchaban, que se hacía ruidos y esas cosas, pero jamás algo tan marcado. Ok, pues. Oye, y veo que tienes muchísimas historias. Yo creo que nos va a dar hasta para otro episodio. Sí. Pero sí me gustaría mucho que me contaras algo ya de hospital. Sí, claro. Porque estoy seguro que ahí te han de haber pasado así. Sí. Cuéntame alguna así que digas, caray. Así algo que en un hospital te haya pasado, pero... Bueno, no necesariamente en un hospital, digo, en una clínica, en el pueblo donde te haya tocado tu servicio o algo así. El internado lo hice en el Hospital de Nuestra Señora de la Salud, en el primer cuadro de la ciudad. Está muy cerca de la Central Vieja, a espaldas de la plazuela del Carmen. Sí, ya sé cuál es. Sí, espaldas del Carmen. Este es de monjas, ¿no? Es de monjas. Ajá, ese hospital de monjas que tiene túneles. Exacto. Sí, lo ubico. Sí. Ese lugar da miedo nada más por fuera. No, por dentro está agradable la estética, pero nada, sí hay muchas cosas ahí. Muchas. Ahí hiciste tú el internado. El internado. Entonces, haz de cuenta que precisamente los franciscanos y parte de los primeros pobladores de la ciudad de Morelia, de Valladolid entonces pues se alojaron en ese cuadro. Y había 3 congregaciones de frailes en el Templo del Carmen, que está a espaldas o de frente del Centro de Salud del Carmen. Y había esas 3 congregaciones, había una que vivían del auspicio, es decir, de lo que tú les dieras. Si tú te comías algo y ya no lo querías, se los podías dar. Y ellos tenían como por obligación y tradición comerse esa parte. Ellos andaban descalzos, ellos no tenían nada. Y había los otros que se flagelaban. Los franciscanos. Es una variante de los franciscanos. Sí, o sea, tener el ¿cómo se dice? Voto de pobreza. No sé, es que austeridad, no es de pobreza. Austeridad. Bueno, sí, eso de que no puedo poseer nada. Nada. Sí. Ni siquiera eran dueños de su comida. O sea, eran de literal lo que les dieras. Y también tenían otra que son los que se flagelan. Uh-huh. No sé si sean los mismos. Y precisamente en esa zona está bien movida la vibra. Por lo menos yo las veces que he ido al Templo del Carmen, hay mucho que hacer ahí. Y en la Casa de la Cultura. Sí, claro. ¿No? Ahí hay unos túneles que donde también pasan muchas cosas extrañas. Bueno, te voy a platicar del interior del hospital porque del exterior también sucedieron cosas. Había unos pacientes en el pabellón de psiquiatría, porque ese hospital tiene pabellón de psiquiatría. Y había unos pacientes muy inquietos desde el inicio del servicio, es decir, 8 de la mañana que ya empieza a operar, que llegan los especialistas a ver a sus enfermos, al pase de visita y todo. La guardia pasada había tenido mucha actividad laboral.
y el hospital estaba a reventar. El pabellón de psiquiatría tenía 4 y yo había recibido en urgencias a las 3 de la tarde a un chavo que andaba muy inquieto, que tenía un trastorno de bipolaridad en fase de manía, porque ellos son maníaco-depresivos. Estaba muy maníaco y él, desde que tú lo veías, él se sentía Clark Kent, Superman. Pero no andaba vestido de Superman, andaba vestido de Clark Kent. Chamarra de mezclilla, playera, pantalón de mezclilla, botas tipo chopper y sus pulseras, su peinado y lentes, ¿no? Clark Kent, el de Smallville. Entonces se me quedaba viendo y estaba pues maníaco, y él sentía que pues, en cualquier momento se iba a transformar, y también tenía en su manía que él tenía los poderes de Goku y algunos otros animes. O sea, estaba muy inquieto. Cuando me ve a mí y le empiezo a hablar con autoridad, sin faltarle al respeto, sino con autoridad, y le digo, te voy a pasar este medicamento que es energía para que tú desarrolles tu ki. Yo cayendo un poco en su juego para que me diera oportunidad, porque a los otros los estaba maltratando y estaba muy fuerte aparte. El tipo hacía pesas, O sea, es una persona totalmente operante, pero tuvo problemas en la escuela y eso le detonó esta situación. Entonces ya le paso medicamento y desde entonces me dice, no, es que tú, yo por lo pelón obviamente, dice, no, es que tú eres Riddick. Y Riddick y Superman, yo creo que va a estar muy fuerte. Mejor eres mi hermano de fuerza. Ok, soy tu hermano de fuerza, entonces ayúdame, hermano. Vamos a Pensé que por lo calvo te iba a decir que eras Lex Luthor. Ex Luthor, qué bueno que no. Sí, porque era su enemigo. Su enemigo, exacto. Entonces, pues ya nos lo llevamos al pabellón de psiquiatría. Yo me quedo de guardia con los de mis servicios, es decir, los que nos quedamos de guardia juntos. 3 de la mañana, hubo mucho trabajo, como te decía. Justo, así con mi compañero que estábamos de guardia en piso. Apenas nos íbamos sentando tantito, tomando café, y nos hablan. Oiga, doctor, es que fíjese que este chico está muy inquieto. Anda colgándose de las protecciones, ya nos tiró el agua, ya nos está maltratando, nos quiere golpear. Ok, no se preocupen, ahorita vamos para allá. Entonces mi compañero me dice, yo me adelanto. Teníamos como 4 o 5 pacientes muy graves, muy delicados, que teníamos que estar monitoreando constantemente para si había que dar reanimación o lo que hubiera que hacer. Entonces me dice, mira, yo voy acá con este inquieto y ve a checar esta banda y te espero allá. Había 2 vías para entrar al pabellón de psiquiatría. 2º piso, al final, como yendo, imagínate de abajo de la Nocopétaro hacia la Madero, como yendo hacia la Madero, al fondo a la izquierda estaba una sala de endoscopía y un pasillo, y entras a la puerta principal del pabellón de psiquiatría. Y por el piso de arriba igual, al fondo, misma trayectoria, nomás tenías que bajar unas escaleras. El 2º piso desocupado era donde tenían la sala acolchada, y los pacientes graves estaban arriba. Entonces, pues a mí se me hizo fácil. Dije, pues me paso por arriba, pues todo apagado. Ese pasillo pues prácticamente abandonado porque el 2º piso de psiquiatría no se usaba. Bajo por las escaleras y desde que bajé sentí una presencia, ¿sabes? O sea, pues nosotros como seres humanos la evolución nos ha ido quitando cosas, pero nosotros también éramos capaces de detectar una presencia a través de las hojas de los árboles y todo, y observar. Y eso todavía muchos lo tenemos, otros tantos son más distraídos o simplemente no les interesa poner atención. Y como te digo, yo desde pequeño he tenido esa parte. Sentí la presencia, pero no le hice caso. O sea, no fue como que volteara y me pusiera nervioso, pero sentí literal. Que alguien más estaba ahí. Se me erizó, lo que nunca, se me erizó la piel, así horrible. De esas veces como que hasta que la espalda como que quisieras que se te hiciera chiquita. Pues bajé las escaleras, entré al pabellón de psiquiatría, me ubiqué en lo que estábamos. Y ya mi amigo me dice, pues ahora sí que le aplicamos la enzimática, la abrazamos y todo para poderle poner el medicamento. Pues mi amigo es un tipo alto, es tipo 2 metros, así fornido, entonces lo agarró, lo inyectamos todo y ya se quedó tranquilo. La idea era
básicamente dormirlo porque estaba demasiado inquieto. Ya tenía todo tirado, les aventó los expedientes a las enfermeras, todo esto. Entonces me dice mi amigo, ok, quédate tantito aquí para ver que todo esté bien, porque hay algunos sedantes que pueden causar insuficiencia respiratoria. Entonces, pues siempre éramos pues como muy mal pensados, siempre hay que estar un paso adelante. Entonces me dice, yo voy a ver a los pacientes que están graves y pues te espero, ¿ok? Dice, quédate tantillo, que todo esté más o menos en orden, unos minutos y ahí nos vemos, ¿sale? ¿Sí? Se va. Y yo, al momento de que pues ya veo que todo está bien, el tipo se queda descansando, ya tranquilo, todo, las enfermeras ya todas relajadas, les digo, bueno, vamos a estar arriba, están estos pacientes, nos pueden marcar al control de enfermería para que nos localicen. Él se quedaba como en una habitación, ¿no? El de psiquiatría, sí. Ah, ok. Sí, imagínate que... Un cuarto. Es como si fuera, haz de cuenta, la puerta de entrada y entras y hay un grupo de cuartos adentro del pabellón. Solamente que ahí no hay forma de que se salgan de la sección de psiquiatría. Okay. A diferencia del demás hospital, que es entras y sales a todos lados, ¿no? Este sí está aislado. Cuando salgo de la reja, inmediatamente siento otra vez, ¿sabes? Pero ahora ya iba a salir por el segundo piso, ya no me animé a subir, la verdad. Iba a salir por el segundo piso y cuando voy cruzando por donde está la sala de endoscopía para salir al pabellón de recuperación de gine, doblas a la derecha y es como si fueras al seno copétaro. Entonces voy cruzando, se funde la luz, ¡pum!, de esas balastras. Empieza a hacer un ruido raro, se funde la luz y me agarran la bata. Pero literal, o sea, no creas que... Obviamente, lo primero que pensé, dije, me atoré con algo. Y dije, pero si no hay nada. O sea, una banca, algo que... Una chapa, un mueble, vaya. Nada, libre. Me jalan la bata, pero di como 3 pasos y yo sentí que me estaban agarrando la bata. Y volví a sentir la misma sensación. Así, se me enchinó la piel. Doy la vuelta, pero ya hice caminata marcha. Y voy. La verdad no corrí literal porque me dio pena. Pero sí estabas asustado. Sí, o sea, sí me saqué de onda, pero cañón, porque son 2 bloques grandes. O sea, ese hospital es muy grande, dado de casi una cuadra por completo. Entonces, llego al control de enfermería y me ve la enfermera, ya una persona grande también, de mucha experiencia, muchos años trabajando ahí. Ay, doctor, ya vio al niño, ¿verdad? Me dice. Y yo, ¿cuál niño? No vi nada. Y yo, pues, soy un hombre de ciencia, ¿cómo voy a decir que sentí fantasmas y esas cosas? No existen en esta situación, ¿no? Entonces fue así como que dije, no vi nada, pero me jalaron la bata. Dice, fue el niño, dice, porque mire, los expedientes. Y sí, los expedientes por ningún lado, y normalmente pues los tienes por números, por sección, por cama, así para, si ocupas algo rápido, ya sabes dónde está. Todos por ningún lado. Dice, anda delatoso hoy, pero nomás rézale un Padre Nuestro y se calma. Y yo, ok, pues sí, se lo recé. En ese momento, sí, la verdad sí me saqué de súper onda y sí sentí la presencia. No lo vi, no lo escuché, lo sentí. Pero esta presencia, o sea, dices que cuando ibas hacia psiquiatría, sentiste esta presencia, te enchinaste, entraron, no sometieron, sino neutralizaron, digamos, al paciente. Cuando saliste, volviste a sentir esta presencia, pero lo que sentías era, o sea, ¿tú sentías algo malo o solamente sentías que había alguien ahí? Sentía que había alguien. O sea, literal es como pues cuando tú entras a una habitación y sabes que está esa persona. Aunque no la estés viendo, aunque no te esté viendo, tú sabes que hay alguien ahí. Así lo sentía. Y sentías un movimiento, o sea, no era rápido ni corría ni nada. Simplemente sentía cómo se movía. Y en la oscuridad porque, no sé, como que tengo esa parte de ser muy sensitivo. Sí. Y
Sí, con esta situación ahí en el hospital, pues ya me quedé con la idea. Entonces cada vez que andaba por ahí en la noche, pues le rezaba. No me volvió a pasar nada de ese tipo. Pero sí de otros escenarios así rarones, por ejemplo, en la sala de recuperación del quirófano, porque el quirófano es una zona de mucha energía, ¿no? Es donde gente trasciende. Inclusive yo sí creo que hay gente que se va y no sabe que se fue, y se queda ahí almacenada esa energía. En la sala de recuperación también es un lugar muy, muy, muy sui generis, ¿sabes? O sea, inclusive entras a horas que está a plena luz, porque esa tiene ventanas esmeriladas que no se abren ni se cierran, pero todo el tiempo entra luz y se ve oscuro. O sea, a ciertas horas del día donde dices, ¿por qué se ve oscuro? Y donde fallecieron algunos personajes ahí del hospital, propiamente una persona ahí que trascendió, un directivo del hospital, y decían que él se aparecía ahí. Yo como no lo conocí, pues no sé ni qué veía, pero sí escuchaba cosas y de repente dejaban la camilla pegada a la pared, te descuidabas 3-4 segundos y ya estaba despegada, sin que se viera pues que se estaba yendo, ¿no? Dejabas la camilla, no sé, de oriente a poniente y aparecía en poniente, totalmente cruzada. Y en tu experiencia, o más bien de tus experiencias, ¿cuál crees que fue o cuál ha sido lo peor que te ha pasado en el tema de estando en hospital o algo así? Lo peor, ¿fue esto del niño o te pasó algo así que dijiste, híjole, sí. No, esto está peor? Sí. A ver, cuéntanos así como que la más gacha, como se dice aquí, o sea, lo que sí de plano da miedo. Estaba una chica, llegó por un dolor apendicular que tenía. Entonces ya ingresa y pues resulta que sí era apendicitis, pero ocasionado por un tumor cancerígeno. Entonces una chica de, si mal no recuerdo, tenía como unos 18, 19 años. Y pues entra, se complicó la cirugía porque tuvieron que hacer una extirpación grande ahí. De hecho le dejaron colostomía y todo este rollo. Y cae a terapia intensiva con tubo y todo. Entonces yo sentía que la chica obviamente sedada y pues esto, pero había una energía con ella muy particular, ¿sabes? Haz de cuenta, de repente estaba así bien tranquila, todo en orden, reportaban, pues hablábamos para no estar entrando y saliendo al área de terapia intensiva, porque pues es un área donde tú no debes de llevar bichos, que tienes que tener otros cuidados, de no haber estado en un lugar contaminado y luego irte a meter ahí para llevarle el bicho, ¿no? Entonces hablábamos con el enfermero, oye, o la enfermera que estuviera, oye, ¿qué onda? No, todo bien, seguro, sí, órale pues, vale. Ahorita en 1 hora paso, sale. Te ocupas en otras cosas. Cuando yo entraba, yo sentía que esta niña como que quería despertar. O sea, se empezaba a mover y empezaba, y los signos vitales un poquito más elevados de lo que habitualmente una persona que está sedada pues se pone. Bueno, los primeros días, que le empiezan a destetar, que empieza a recuperarse y todo, le empiezan a destetar del sedante para irle quitando el tubo y empieza a respirar por sí misma y todo eso. Empezó así, a hacer un montón de demandas, pero yo lo sentía que lo hacía cuando yo estaba. Porque te digo, no son temas que toques, ¿no? No es así como, siempre que yo vengo se mueve y esto, ¿no? No le dices al compañero, ni él te lo dice tal vez. Y justo, pase de visita, la chica ya estaba despertando, de hecho ya está despierta, tú le hablabas y ya abría los ojos y todo. Y yo empecé a hablarle, ¿cómo estás? Para hacerle la escala de coma de Glasgow para ver su estado de conciencia y hacer su registro por ver cómo va reaccionando el destete, si hay alguna modificación en su estado neurológico y todo. Y me volteaba a ver y haz de cuenta, volteaba hacia el vacío. Me volteaba a ver y volteaba hacia el vacío y decía, ¿qué quiere la señora? Y yo, ¿cuál señora? La que está a tu lado. Es que es bien inquieta. ¿Para qué la traes? Y yo, pues no, mira, el otro está bien feo, el que está a tu otro lado.
la señora es bien tranquila y el otro está bien feo. No sé qué quiere. Te ve bien feo, Se te está quedando viendo bien feo. Y yo, ok. Ok, no te preocupes, mira, no les hagas caso. Yo aquí estoy, mira, te estoy tocando. Ellos también me tocan. Mira, ya hiciste enojar a este. Y en eso pues se escucha al fondo un ruido. ¡Pah! Te dije, ya no me voy a dejar dormir otra vez. Y bueno, se volvió a quedar dormida, ¿no? Pues ya. Y justo entró el cirujano como a los 3 días que tuve otra vez guardia, pasé con él y le empezó a decir, doctor, ya me dijeron que me quiere matar. Me dijo la señora, pero en particular que está bien feo. Tiene como síndrome de Down y no me sabe decir bien qué, pero él me dice que me quiere matar. Y que si no me mata usted, me va a matar él. Pero cuando ella empezaba a hablar del respecto y empezaba, es que esta señora, mira, que no le muevas que te estoy diciendo, no mueva las máquinas, que eso me hace daño. Y así ella lidiando con periodos de psicosis, si tú quieres, no sabemos, pero sí se sentía horrible, ¿sabes? Se escuchaban ruidos, se escuchaban movimientos, se escuchaba así, áreas así donde no había nadie, se escuchaba ahí que movían y cuando ella empezaba con ese tema. Y para mí fue lo más paranormal porque no es que yo haya sentido, ¿sabes? Pero la veía con una seguridad y una certeza esta chava. Porque esta chava salió bien. O sea, bendito sea Dios, se dio de alta, todo. Se fue a su casa. Sí, siguió su procedimiento de quimio y radio. Y bendito sea Dios, libró el cáncer. O sea, seguía yendo a vernos, de vez en cuando nos visitaba para saludarnos y estas cosas. Y de lo cual ella tenía como sueños. O sea, ella decía, es que yo soñé eso que me estás platicando, porque yo le dije un día, oye, un día me dijiste que una señora y uno bien feo. Eso fue en mis sueños, doctor. Y yo, ok, ya no le dije más, obviamente, porque era así como, no platica, ya el médico no se puede meter en ese tema tan personal. Pero sí fue de las cosas más tétricas porque la veías con una seguridad, o sea, literal, como tú y yo estábamos platicando y de repente volteaba y así, literal, si estuviera alguien ahí. Y yo se sentía, pues, como esa parte, ¿no? O sea, te quedas pensando y dices, pues, ¿qué está viendo? O sea, o tendrá ahorita su sistema tan abierto en su recuperación que, pues, literal, está viendo las energías que están aquí. Sí, porque muy probablemente la persona esta que ella decía fea, que parecía que tenía síndrome de Down, o la otra, bueno, que él decía que la iba a matar, o la otra señora que le movía los aparatos y todo, existe la posibilidad de que buscándole o indagándole en registros pudieran ser pacientes que fallecieron ahí, ¿no? Sí. O sea, puede ser alguien que estuvo hospitalizado en ese lugar y que falleció. Y el tema de las amenazas de que el cirujano le iba a matar es que probablemente a la otra persona alguna pues negligencia o no, esta persona se puede quedar con esa idea. Exacto. Y culpar Sí. al médico. Digo, porque sucede, ¿no? Que a veces, pues no por culpa del médico, sino por cualquier otra razón, anestesias, qué sé yo, muchas cosas, hay personas que fallecen y al primero que le echan la culpa es al médico. Exacto. Cuando no necesariamente es así. Acuérdate que en el hospital o en el área médica me curé gracias a Dios y me morí gracias al médico. Sí, siempre le echan la culpa al médico. Sí. Pues vamos a dejarle por aquí en las anécdotas del día de hoy. Muy, muy interesante este tema del hospital y todo. Estoy seguro que debe haber más por ahí. Sí. Vamos a dejar que los terroríficos nos manden sus comentarios y si te parece y si te animas, con gusto, podemos hacer una segunda sesión más adelante donde nos cuentes algunas más experiencias porque imagino que deben haber más, ¿no? Sí, en la Clínica 80. Ah, ahí también. Sí, en el elevador a las 2 de la mañana. Bien bonita, ¿eh? O sea, yo que la viví no sentí tan bonito, pero sí. Yo normalmente nunca entro a los hospitales, me dan miedo. Hay mucha energía, pero es acorde a lo que traes en la cabeza, ¿sabes? Por ejemplo, pues para mí ya es un hábito, ¿no? Y hay otros compañeros que literal su labor es hospitalaria totalmente, pues más, o sea, ellos están no se dan cuenta de muchas cosas que nosotros que, por ejemplo, yo
mi tema laboral no es tan intrahospitalario, pero sí me toca llevar a pacientes a cirugía y a mí me gusta ayudarle al cirujano o al traumatólogo y pasarles visita y todo esto porque son mis pacientes. O sea, yo quiero que sepan que la empatía está, ¿no? Y me gusta participar en las cirugías, pero ellos que están ahí de lleno no se dan cuenta de muchas cosas y sí pasan. O sea, hay mucha energía almacenada. Sí, me queda claro que los hospitales sí o sí hay muchas energías. Como tú dices, hay personas que trascienden en esos lugares. Aquí cerquita está un hospital y en ese hospital pues hay gente que desafortunadamente pierde la vida. Y yo creo que en ese andar que no saben que ya se fueron, que ya fallecieron y demás, algunos de rebote me han tocado aquí, porque pues, como te comentaba, y pasan cosas extrañas y en algún momento alguien me dijo que podría ser la proximidad con el hospital, que eso también puede ser. Sí, puede ser también, o sea, no necesariamente es malo. Sí, no. Sino es energía, como tú dices. Sí, es energía que te digo, tal vez ahí dependerá de cómo tomes las cosas. Porque si tú le quieres dar una proyección negativa, realmente te crees que es negativo y tiene circunstancias muy feas. Sí, puede tener un desenlace negativo. Exacto. Sí, todo depende ahora sí que del cristal con el que lo mires. Sí. Pues terroríficos, espero que les haya gustado el programa de hoy. No se olviden de enviarnos sus relatos al correo oficial tuhistoria@hablemosdeterror.com. Déjennos su like, sus comentarios, compartan, suscríbanse al canal de YouTube. Si están escuchándonos en cualquier plataforma de podcast, los invitamos a que se den una vuelta al canal de YouTube para que vean el video podcast. Y por el día de hoy fue todo. Muchísimas gracias. Esto fue Hablemos de Terror.